El señor arzobispo de Toledo ha presidido hoy la reunión del Colegio de Arciprestes. Sobre la mesa, el avance de las propuestas del próximo curso pastoral de la Archidiócesis de Toledo. Buenas noches, un curso pastoral que estará dedicado a los sacerdotes y que concluirá con la celebración de un congreso diocesano eucarístico en junio del 2024. Titulares. Es jueves 18 de mayo, séptimo día de campaña electoral en el que los candidatos continúan buscando el voto de los indecisos. En una jornada centrada en el agua tras conocer que el Supremo desestima la suspensión cautelar de los caudales que reclamaba el gobierno valenciano. Es otra de las imágenes del día. Las trabajadoras de la limpieza han vuelto a manifestarse a las puertas del Palacio de Fuensalida para pedir a la Junta que medie en el conflicto, ya que el 80% de los contratos son con la Administración. En la actualidad local les contaremos que Renfe modifica los horarios de la línea Madrid-Toledo por las obras de la vía en Córdoba. Un problema más para los usuarios que llevan meses sufriendo retrasos. Jornadas de puertas abiertas, conciertos y más de 60 actividades gratuitas para celebrar el Día de los Museos. Hoy visitamos el Sefardí, que amplía su memoria con 10 cuadros donados por Daniel Quintero. Comenzamos. Un congreso eucarístico diocesano en junio del 2024. Es una de las propuestas del próximo curso pastoral que se ha presentado hoy en el Colegio de Arciprestes y que será un año dedicado a los sacerdotes. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, ha presidido este encuentro que también ha servido para reflexionar sobre la vida consagrada en la archidiócesis. El señor arzobispo de Toledo ha presidido esta mañana la reunión del Colegio de Arciprestes en la Casa Sacerdotal Cardenal González Martín. Al encuentro, que ha comenzado con el rezo de la hora intermedia, ha continuado con la presentación del próximo curso pastoral, tercer año de la propuesta pastoral presinodal en nuestra archidiócesis. Vamos a hablar del año específicamente sacerdotal. La vida de la Iglesia depende muchísimo de la gracia que pasa a través de los sacerdotes y nos jugamos mucho en que este año sea un año verdaderamente de renovación espiritual para todos los sacerdotes, pero no solamente para ellos, sino que todos tenemos el sacerdocio real. Un curso que, al estar dedicado a la vocación sacerdotal, comenzará con la jornada de inicio de curso el próximo 23 de septiembre, fiesta de San Pío de Pietrelcina. El 26 y 27 de enero serán las jornadas de pastoral y, por último, a primeros de junio, un congreso eucarístico diocesano que contará con distintas sedes. La semana posterior al Corpus Christi tenemos un congreso diocesano eucarístico con sede itinerante. Será muy interesante y tenemos ya muchas propuestas en marcha. Intentaremos que todo esto sea pues una ayuda para la vida de la Iglesia en Toledo. En su saludo, el señor arzobispo de Toledo manifestaba los principales retos de la pastoral en los arciprestazgos. A pesar de que el arciprestazgo en el hacer puede haber sus dificultades, no tanto en el ser, que sigue siendo necesario. Mucho más que las zonas, ¿no?, que a veces se buscó como solución. La zona pastoral, el arciprestazgo tiene su propia entidad y hay que procurar por todos los medios que no se desaparezca ninguno. Al contrario. La presentación de un informe sobre el estado de la vida consagrada en nuestra archidiócesis de Toledo y la jornada de fin de curso, que será el próximo 3 de junio, han sido los otros temas que se han tratado hoy en el encuentro del Colegio de Arciprestes. El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Comunidad Valenciana que pedía la suspensión cautelar de los caudales ecológicos. En plena campaña electoral, el presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección ha celebrado la decisión, mientras la cabecera del Tajo ha perdido 17 hectómetros cúbicos en la última semana.
El agua entra de nuevo en campaña. El gobierno valenciano del socialista Ximo Puig presentó un recurso contra los caudales ecológicos del Plan de Cuenca. Mientras se resolviese, planteaba además la suspensión cautelar de los caudales, que incluía una reducción del agua a trasvasar en el 2026 y el 2027. Pero el Supremo lo ha desestimado, entre otras cosas, porque considera que hay tiempo más que suficiente para dictar sentencia. En un mitin en Casas Ibáñez, el presidente regional y candidato socialista a la reelección valoraba así la decisión del alto tribunal. Ha sido bajarme del coche en Casas Ibáñez y conocer la noticia de que los tribunales han validado el acuerdo que alcanzamos y, por tanto, tiene que haber recorte en el trasvase. Y eso desde ya. En la última semana, entre Peñas y Buendía han perdido 17 hectómetros cúbicos del agua embalsada. García Paje también se ha reunido hoy con miembros de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, a quienes ha trasladado su compromiso con el sector, que supera ya las 100.000 licencias en la región. Séptimo día de campaña electoral en el que el candidato del Partido Popular ha reiterado su propuesta de recuperar el convenio sanitario con Madrid. Lo ha hecho en Seseña, acompañado por el candidato a la alcaldía Jaime de Ita, en su apuesta por tejer alianzas con Madrid y Andalucía. Vamos a recuperar ese convenio sanitario con Madrid. Vamos a permitir a los ciudadanos que de manera libre decidan qué atención sanitaria quieren tener. Un madrileño podrá elegir la de Toledo por cercanía, por proximidad o porque así le apetece, y un toledano, un vecino de Seseña, podrá elegir la de Madrid por cercanía o por proximidad. Un Paco Núñez que aspira a lograr una mayoría suficiente que le permita gobernar el próximo 28 de mayo, pero todo dependerá de los escaños que logre Vox en la región. De momento, su presidente nacional se volcará en la campaña desde este fin de semana con actos en provincias donde aspira a tener representación. Estará en Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, y Santiago Abascal estará también en el cierre de campaña en Toledo el próximo día 27. 270 medidas para mejorar Toledo. El candidato del Partido Popular ha presentado hoy su programa electoral con el que aspira a gobernar la capital regional 16 años después. Entre las medidas, un plan local de vivienda, otro de vertidos cero al Tajo o el autobús gratuito en hora punta para los toledanos. Luciendo logo del Partido Popular y las promesas incumplidas del actual equipo de gobierno, Carlos Velázquez ha presentado hoy su programa electoral, 270 medidas resumidas en 25 puntos para hacer un Toledo entre todos y para todos los barrios. Si es alcalde, pondrá en marcha una concejalía del Tajo y un plan de vertidos cero para impulsar la depuración, y aboga por un plan hidrológico nacional. Eso es mucho más importante y para eso está esta concejalía. Evidentemente, si nos tenemos que poner detrás de una pancarta, nos pondremos, pero sabiendo para lo que sirve eso. Los 40 años de democracia nos lo ponen de manifiesto. También ha avanzado el impulso de un plan municipal de vivienda y critica que el ayuntamiento haya cedido una parcela en Santa Bárbara para viviendas de lujo que ahora quedan en el aire. ¿Por qué no se hizo? ¿Qué intereses ocultos había en el ayuntamiento para, en un suelo público, en un suelo de la empresa municipal de la vivienda, en lugar de actuar como tiene que actuar esa herramienta, ese instrumento para facilitar vivienda para jóvenes de Toledo, para familias de Toledo, se sacaba un curso para hacer viviendas de lujo en el barrio de Santa Bárbara, algunas de ellas 650.000 euros? Asegura que impulsará desde el ayuntamiento la creación del puente entre Azucaica y el polígono y la construcción de un aparcamiento disuasorio en el hospital, cuyo parking es el más caro de toda la ciudad. Además, apuesta por que el cuartel de la Guardia Civil siga estando en Palomarejos. Encuentro con los medios en el que Carlos Velázquez ha valorado la respuesta de la alcaldesa y candidata socialista, rechazando su propuesta de celebrar un debate electoral, refiriéndose a él como un concejal de Seseña. Entonces, sobre todo, me parece una falta de respeto no hacia mí, porque falta respeto quien puede, no quien quiere, sino a la ciudad de Toledo y a los toledanos, pues porque está habiendo debates en el resto de ciudades, ahora va a haber un debate también en la tele regional. Aunque no se ha atrevido con un pronóstico para el 28 de mayo, Velázquez confía en que los toledanos apuesten por el cambio.
La compraventa de viviendas registra una caída por encima del 11% en el mes de abril en Castilla-La Mancha, un descenso muy por encima de la media nacional, que es del 5,7%. Según el Instituto Nacional de Estadística, el cuarto mes del año nos deja un total de 2.225 operaciones, la mayoría de ellas correspondientes a viviendas libres y de segunda mano. Tan solo 383 fueron viviendas de nueva construcción. Con este retroceso interanual, la compraventa de viviendas encadena 2 meses de tasas negativas después de que disminuyera un 6,6% en febrero. Una empresa del sector industrial de Castilla-La Mancha se ha acogido al nuevo programa piloto del Ministerio de Industria para aprobar la jornada de 4 días sin recortar el salario. Se trata de la única en toda la región que ha solicitado las ayudas. En toda España han optado a este programa piloto 41 pymes de menos de 250 trabajadores, con Cataluña a la cabeza. El objetivo del programa es impulsar la productividad en las empresas que desarrollen una actividad industrial. Para ello fomentarán ayudas de hasta 200.000 euros por empresas y se reducen durante 24 meses un 10% de la jornada laboral a 4 días sin bajar salarios. La Universidad de Castilla-La Mancha contará a partir del próximo curso académico 2023-2024 con el grado de Psicología. Se impartirá en el campus de Albacete y para este primer año se ofertarán 50 plazas. Los alumnos que decidan matricularse en este nuevo grado deberán superar los 240 créditos, que incluyen prácticas y el trabajo de fin de grado. Se trata de uno de los 4 nuevos grados que se impartirán a partir de septiembre en la Universidad Regional, junto a Matemáticas e Ingeniería Biomédica, que ya están aprobados, además del de Física, que será autorizado en unas semanas. Illescas se convierte poco a poco en el centro neurálgico logístico del país, la última cadena de supermercados que ha decidido ubicar en este municipio toledano un parque comercial es Al Campo. El proyecto se hará realidad en 1 año y medio y estará situado en una parcela de 90.000 metros cuadrados en el barrio del Señorío. Contará con locales y aparcamientos, además del hipermercado, un multicine, una bolera y un parque infantil. Las obras comenzarán este mismo lunes con el trabajo de movimiento de tierras. Por delante quedarán unos 15 meses de trabajo y una inversión cercana a los 70 millones de euros, con el objetivo de que pueda inaugurarse en el último trimestre de 2024 de cara a la campaña de Navidad. Son imágenes de San Ginés, en pleno casco histórico de la capital regional, donde este mediodía se ha originado un incendio en un edificio abandonado. Rápida actuación de los bomberos, que en pocos minutos han logrado sofocar el fuego sin lamentar daños mayores. El humo ha podido divisarse desde varios puntos de la ciudad. Y si son usuarios habituales del AVE, atentos, porque Renfe modifica los horarios de la línea Madrid-Toledo y de Madrid-Ciudad Real. El motivo, las obras de mejora programadas por Adif en la provincia de Córdoba, que comenzarán el 1 de junio. Un problema añadido para los usuarios que desde hace meses vienen sufriendo continuos retrasos sin explicación. La inversión en renovar la infraestructura superará los 680 millones de euros, pero implicará también modificación de los tiempos de viaje. La información puede consultarse ya en los canales habituales de Renfe, que reitera su compromiso de puntualidad en el sector ferroviario. Recuerden que si el retraso supera los 15 minutos tienen derecho a la devolución del 50% del precio del billete. Si llega a la media hora será del 100%. Más noticias. Las trabajadoras de la limpieza vuelven a manifestarse a las puertas del Palacio de Fuensalida. Denuncian que la situación lleva bloqueada 1 año y medio sin que la Junta medie en el conflicto. En Castilla-La Mancha hay 15.000 personas afectadas, el 90% de ellos mujeres. El sector de la limpieza y de ayuda a domicilio de 4 provincias de Castilla-La Mancha están en pie de guerra. Llevan así 1 año y medio. Denuncian el bloqueo del convenio colectivo y la negativa de las empresas a negociar un aumento de sueldo y una mejora en las condiciones laborales de estas más de 15.000 personas, de las que el 90% son mujeres. Que cuando llega el 8 de marzo se abanderan y se escudan con el tema de la mujer, con la igualdad, con los derechos, con las brechas salariales, con las desigualdades, pero poco ha hecho después de haber presentado, tanto por comisiones obreras y por UGT, en todos los grupos políticos, en las Cortes regionales, mociones para que apoyaran este conflicto.
Hoy se han manifestado a las puertas del Palacio de Fuensalida, pero llevan muchas concentraciones a sus espaldas, en ayuntamientos, en consejerías y diputaciones y en las sedes de las patronales. De hecho, convocaron una huelga de 10 días que denuncian no les sirvió para nada porque contó con unos servicios mínimos abusivos de prácticamente el 100%. Reclaman a la Junta que medie con las empresas y patronales, ya que de la administración pública dependen más del 80% de los contratos. En lo peor de la pandemia estuvieron dando la cara y se declaró su sector esencial y ahora nos olvidamos de ellas. Nos olvidamos de ellas cuando resulta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pone este año 130 millones de euros que se van única y exclusivamente a manos de las empresas que nos niegan una subida decente para estas trabajadoras. Exigimos, no pedimos, exigimos a la Junta una implicación activa. Albacete es la única provincia que no se encuentra inmersa en este proceso de negociación colectiva, ya que aún está vigente el actual convenio. Esperan que a pocos días de las elecciones municipales y autonómicas los responsables públicos tomen conciencia de la falta de consideración hacia este sector esencial. Y seguimos hablando de limpieza porque el Ayuntamiento de Toledo impulsa una campaña informativa para concienciar a los vecinos sobre la correcta recogida de excrementos de sus mascotas. La campaña comienza mañana en Valparaíso y se prolongará hasta finales de junio. Cualquier toledano que se acerque a uno de los puntos informativos recibirá un dispensador de bolsas para la recogida de excrementos y un bidón con agua y jabón para la limpieza de los orines. Una iniciativa para impulsar el civismo. La Policía Nacional alerta sobre una nueva estafa para robar claves bancarias a través del teléfono móvil. Los delincuentes suplantan el número real de la entidad y, tras ganarse la confianza de la víctima, piden que pulse los números en su teclado. Los estafadores se hacen así con el control de la cuenta. Los ciberestafadores cada vez utilizan métodos más sofisticados para robar los datos bancarios de los ciudadanos. La Policía Nacional alerta del último que han descubierto, el spoofing. Cuando la víctima recibe en su teléfono una llamada de lo que aparenta ser su compañía de suministro de luz, de gas, su compañía de telefónica o su entidad bancaria, incluso de una institución pública. Esta llamada, que aparenta ser totalmente real, en realidad es una suplantación de lo que es el teléfono de esa compañía. Mediante técnicas de spoofing, los estafadores han logrado enmascarar su teléfono y lograr que aparezca en el teléfono de la víctima como el teléfono real de la compañía. Una vez que se ganan la confianza de la víctima, les alertan de que por motivos de seguridad no deben verbalizar los números, sino marcarlos directamente en el teclado de su teléfono móvil. Bajo este pretexto, lo que los delincuentes hacen en realidad es captar las pulsaciones de los números que el usuario teclea. De esta forma consiguen toda la información para entrar en la cuenta bancaria del usuario y poder operar con ella. Bueno, para evitar ser víctima de este tipo de estafas, lo que les recomendamos es que no aporten vía telefónica ningún dato personal o ningún dato bancario. Recuerde que ninguna institución pública, ninguna compañía eléctrica utiliza este método para solicitar datos a sus clientes, que además sus compañías de suministros ya conocen esos datos y no se los van a solicitar. Tampoco deben aportar información relativa a tarjetas, documentos de identidad, declaración de la renta, nóminas, nombres de usuario, claves o contraseñas, y si nos mandan un documento para firmar, nunca hacerlo en la misma llamada. Los datos bancarios solo se deben insertar en las aplicaciones móviles oficiales que nos proporciona nuestra propia entidad bancaria. La sequía adelanta la polinización de gramíneas y de olivos. Es algo poco habitual en estas fechas, lo que está provocando que los alérgicos tengan síntomas más agudos de lo normal. Para evitarlo, los expertos recomiendan el uso de mascarillas y evitar la ventilación de las viviendas en las horas centrales del día. El cambio climático se nota y mucho. La sequía que estamos padeciendo no solo afecta a los agricultores y ganaderos. Quienes también están sufriendo los efectos de la falta de lluvias son las personas alérgicas. Esta primavera la floración de gramíneas y olivo se ha adelantado 3 semanas. Esto se había visto alguna vez en las gramíneas, pero en el olivo nunca se había visto, por ejemplo, que en la zona de Toledo a finales de abril tuviéramos ya niveles de pólenes de olivo muy altos como hemos tenido. Y de hecho esto va a ser relativamente beneficioso para los alérgicos porque como consecuencia de ese adelanto
también va a terminar antes y van a tener prácticamente una parte de la primavera, que probablemente sea casi todo el mes de junio, sin problemas alérgicos porque no va a haber pólenes. Por ello, las personas alérgicas sufren mucho más síntomas que otros años, pero hay que saber diferenciar entre un resfriado y una alergia. Hay síntomas que tienen los alérgicos que se pueden parecer a los de un resfriado común. Los estornudos, el picor de nariz, incluso la mucosidad que hay en la nariz, que suele ser una mucosidad transparente. Pero cuando la mucosidad ya es amarillenta o ya es verdosa, hay que pensar que ahí hay una infección y que no es un problema de tipo alérgico. Para evitar la sintomatología es recomendable utilizar mascarillas que nos protejan del polen. También evitar ventilar en las horas centrales del día y recuerden que los medicamentos antihistamínicos son muy eficaces y los de última generación no provocan somnolencia, pero también existen vacunas que pueden evitar su aparición. Tenemos antihistamínicos que no dan sueño, que se pueden tolerar muy bien, que permiten realizar actividades como conducir sin ningún tipo de problema. Tenemos unos inhaladores para aquellas personas que tienen problemas de asma y además tenemos el uso de las vacunas que van a hacer que los pacientes tengan que utilizar cada vez menos medicación y cada vez tengan menos síntomas y en un plazo de 2 o 3 años de vacunación van a conseguir esto sin ningún problema. Hoy en día los cambios tan bruscos de temperatura y la climatología alterada que padecemos provoca que las alergias se prolonguen durante todo el año. Además, en las últimas décadas se ha disparado el número de pacientes que debutan con una alergia, fruto todo ello de la contaminación en el ambiente. Toledo celebra el Día de los Museos con la incorporación de una colección de retratos de Daniel Quintero. 10 personajes históricos, desde Samuel Leví hasta Maimónides, que nos recuerdan el legado judío. Con esta donación del pintor, su memoria tiene ya un espacio reservado en la historia de la ciudad. Samuel Leví ya no está solo. El retrato que durante años ha identificado al Museo Sefardí luce desde hoy acompañado de una serie de personajes que forman parte de la historia de España y el legado sefardí. Su autor, Daniel Quintero, ha querido donar una colección de 10 pinturas a este museo realizadas a lo largo de los últimos 30 años. Vivieron todos más o menos entre 1100 hasta 1350. No, incluso un poco más, casi hasta 1380. Hay personajes que participaron en este siglo de oro, o 2 siglos de oro de la cultura judía en España. El Museo Sefardí de Toledo ha acogido el acto institucional de donación de estas pinturas que ya se pueden contemplar y que están realizadas por uno de los más eminentes pintores contemporáneos. Para muchos es el gran retratista del régimen democrático de 1978. Entre su obra, los retratos oficiales de los reyes Juan Carlos I y Sofía para Patrimonio Nacional, pero también ha plasmado en sus pinceles, con su técnica personal, a las figuras culturales de las últimas décadas. Ahora quiere dejar constancia de su obra en el Museo Sefardí, haciendo un homenaje a su pueblo y un recordatorio de todo lo aportado por esta cultura a nuestra común historia. Aquí en la península ibérica había judíos y árabes también. Y bueno, y de otros pueblos, visigodos, había mucha más gente. Y entonces ese periodo normalmente se relata de una forma muy breve y apostando siempre por el mismo lado. Entonces yo creo que es bueno, sin entrar en discusiones ni en peleas, interesarse un poco por él. Y esa es la razón también de tener estos cuadros en el Museo Sefardí. El pintor judío no habla de reivindicación, sino de aceptación de una memoria aún poco definida y que busca su lugar en la historia de España. No solamente hay que reivindicarlo, hay que tomarlo como es, hay que aceptar que esa cultura judía existió. Y utilizo la palabra aceptar, no la palabra respetar o consultar, porque es muy importante. La gente siempre se le olvida de que pasaron siglos con judíos en España, y árabes también. 10 siglos son muchos siglos. Antes de llegar hasta aquí, estos retratos formaron parte de una muestra expuesta en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. También la obra de Quintero se ha mostrado en diversas ediciones de las Edades del Hombre. 7 de los 10 cuadros donados se encuentran expuestos desde hoy en la escalera de acceso y en la entrada a la Galería de Mujeres. Hombres y mujeres judíos que dan la bienvenida al visitante y le abren la puerta a una historia común compartida durante siglos.
La camiseta que muestra al colegio en camino que ha diseñado Sofía o el reencuentro de los alumnos con su profesora. El Colegio Santiago el Mayor se pondrá en marcha el próximo sábado y en vísperas de esta cita hemos sido testigos de su unión y emoción. Cuando comenzó la primera marcha solidaria, estos niños que hoy han visitado nuestros estudios ni siquiera habían nacido. Fue en el año 2006, destino la República Dominicana, el mantenimiento de una escuela para ayudar a los alumnos. Se recaudó cerca de 6.000 euros. Desde entonces, la solidaridad del Colegio Santiago el Mayor ha sido imparable. Y la verdad es que pensar que estás ayudando a un montón de niños y familias, la verdad es que es maravilloso y te llena el corazón. A mí personalmente y a todos los del colegio y fuera, pues les encanta ir al valle, dar vueltas, charlar un poco con los amigos y sabes, con ese proyecto sabes que estás ayudando a otras personas que no tienen nada. Porque en todos estos años han recaudado cerca de 158.000 euros y ha ayudado a Perú, Haití, Sierra Leona, Ecuador, Etiopía. Allí y aquí, lo recaudado también ha ido a Cáritas Toledo o a nuestros conventos de clausura. Un colegio es mucho más que un lugar al que ir a recibir clases y ellos lo demuestran. Y hacer ese camino, yo siempre de pequeña venía muy cansada porque no me gustaba mucho andar. Pero llegar y decir, una caminata pequeñita para salvar a tanta gente, me quedaba flipada. Un colegio son sus alumnos, aquellos capaces de organizar una sorpresa para esa profesora a la que llevan tanto tiempo sin ver y posar así de sonrientes cuando se encuentran con ella. Esos alumnos que demuestran su talento diseñando la camiseta para la marcha. Hice un dibujo de personas andando por el valle, pues una madre con un carro, niños, adultos, y pues quería un poco simbolizar que a este paseo va gente de toda edad y que aunque sea un paseo normal, pues estás ayudando a muchísima gente que lo necesita y a ti no te cuesta nada. Este sábado podremos ser parte de esta comunidad educativa. Nos invitan a su marcha y a la fiesta posterior en el colegio. Habrá un mercadillo solidario, venta de refrescos y bocadillos. Todo para ayudar a las hijas de la caridad en la archidiócesis de Luanda, Angola, y un paso más en el camino imparable para este colegio diocesano. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Al hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. Mucha nube pero poca lluvia, ni ayer, ni hoy, ni mañana, y nada de esas nubes de color gris que anuncian la llegada de la tan esperada como necesitada lluvia. Porque el día ha comenzado con nubes en Toledo y según avanzaba la jornada ha ido dando paso al sol, el mismo que nos lleva acompañando en los últimos días y lo hará en los próximos. Cambio totalmente en la previsión de lluvias que la EMET hacía para Toledo a partir de hoy. Mañana solo se esperan chubascos con alguna tormenta ocasional en Albacete y en Cuenca y las temperaturas sin cambios. Tampoco en Toledo, oscilarán entre 11 de mínima y 23 de máxima. Veremos algunas nubes, pero el día será muy parecido al de hoy. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diocesano de Televisión. Hasta ese momento, feliz noche.